¿Qué más, mi gente? ¿Cómo están? Por acá con un nuevo reto del ciclo 2, un nuevo reto uno correspondiente pues a la asignatura de Fundamentos de Programación Java ciclo 2. Este reto corresponde a la variante de estadio. Entonces voy a leer el contexto. En el estadio Nemesio Girardot le están ofreciendo una super oferta para todos los asistentes al Partido Nacional Vice Medellín. La oferta consiste en que, dependiendo del número del asiento registrado en la factura de compra, la persona tiene la oportunidad de participar en una rifa para ganarse ya sea el premio mayor o el premio menor. Se pide entonces que el sistema verifique si el número del asiento es par o impar y de acuerdo con eso le notifiquen al sistema el premio por el cual compite. Considere el siguiente diagrama de clases para la implementación de la clase. La clase asistente Java. Considere el siguiente diagrama de clases para la implementación de la clase asistente Java. Bueno, este es el diagrama OML de la clase. Nos dice que tiene los siguientes datos miembros. Un ID asistente que es de tipo entero, un nombre asistente que es un string, número de asiento que es un entero y un premio que es un string. Y los siguientes métodos, un get nombre que va a devolver un entero, get número asiento que también va a devolver un entero y no van a recibir parámetros de entrada y un método llamado premio mayor. Bueno, reto, implemente un método llamado premio mayor, el cual recorra un arreglo de asistente y cambie la variable premio por mayor. Si el asiento es par o menor en caso de ser impar. Además, esta función debe retornar el arreglo actualizado con los cambios en la variable. Adicionalmente, use la siguiente imagen como referencia para la construcción de la clase pasaje con sus atributos y métodos. Clase pasaje, no entiendo acá porque supuestamente esta clase es asistente. Clase pasaje con sus atributos. Vamos a mirar. Aquí nos dicen la clase asistente, sí, correcto. Tiene estos datos miembros que son los que habíamos visto, el ID asistente, nombre asistente, número de asiento y premio. Son private todos los datos miembros, tiene un constructor que es público, asistente, el constructor, otro constructor, ese constructor público vacío y tiene otro constructor público ya con parámetros. Ya hay aquí un podríamos decir una sobrecarga del método, ¿sí? Entonces cuando implementamos el método con los parámetros, entonces le mandamos el ID asistente, el string nombre asistente, el entero número de asiento y el string premio. El método premio mayor va a devolver un array de asistente y va a recibir un array de asistente, arreglo asistente, que es el arreglo de asistentes, para poder recorrerlo y validar qué número de asiento es, si es par o impar, y ya dependiendo de eso cambiar el valor de la cadena premio. Listo, entonces teníamos el método premio mayor, tenemos otro método getID que nos va a devolver el ID asistente, o sea el dato miembro correspondiente al ID asistente, no recibe ningún parámetro. El método asist set ID asistente, que simplemente se va a encargar de asignarle un valor al campo miembro llamado ID asistente, no va a devolver ningún dato, solo recibe como parámetro el ID del asistente, que es de tipo entero, y ese se lo va a asignar al dato miembro. Listo, para inicializar entonces el valor de ID asistente. Tenemos el siguiente método que es string get nombre asistente, que nos va a devolver el nombre del asistente, no va a recibir nada como parámetro. Tenemos el siguiente método que es set nombre asistente, no nos va a devolver ningún valor, simplemente recibe como parámetro el nombre del asistente tipo cadena y se lo asigna a
el dato miembro llamado nombre asistente. Tenemos el siguiente método que es también de tipo getter. Nos va a devolver un entero y el método se llama get número asiento, no recibe ningún parámetro y lo que va a retornar es entonces lo que tenga la variable de la clase en número asiento. Tenemos el siguiente método que no devuelve ningún dato, por eso tenemos aquí la palabra reservada void. Se llama set número asiento, recibe como parámetro un entero llamado número asiento y este valor se lo va a asignar a el dato miembro llamado número asiento. Para eso se utiliza el this, como ya hemos visto, para diferenciar entonces que aquí estamos haciendo referencia a la variable o el dato miembro de la clase, mientras que aquí es el dato que hemos recibido por entrada de parámetro del método. Y por último tenemos la función getPremio que va a retornar el string de premio. Listo, entonces sabemos, aquí tenemos ya pues varios teoría o varios elementos de la programación orientada a objetos que tenemos que tener claros para desarrollar este ejercicio, ¿cierto? Entonces tenemos los métodos getter, que son los que nos van a devolver el valor de alguna variable dato miembro de la clase. Es como la forma de interactuar desde afuera con los datos que son privados por medio de funciones que generalmente se declaran como public. Aquí vemos que estas funciones no van a tener ningún no van a tener ningún modificador de acceso, entonces por defecto habría que mirar cuando no se le coloca ningún modificador de acceso desde donde podemos tener acceso a ellas, ¿cierto? Ya sabemos que si no le coloca, por defecto no será private, porque entonces no podríamos utilizarla desde afuera. Tendrían que ser o protegidas, protect o public. ¿Listo? Entonces, eso es una buena cosa a analizar. Sabemos que entonces que los setter también son métodos que lo que vamos a hacer es asignarles un valor desde afuera a una variable de la clase que está como privada. Entonces, para eso métodos getters y setter. Listo. Entonces aquí nos dan los casos de prueba. Finalmente, entonces, para verificar el funcionamiento del programa se sugiere considerar los siguientes casos de prueba. Entonces entramos un arreglo de tres asistentes, un arreglo de asistentes de tres elementos. Entonces el asistente 0 se va a llamar Pedro y tiene el asiento 14. Vemos entonces que no se le está enviando, bueno, como se envía esto es un arreglo de tipo asistente, un array list. Vamos a ver si es un array list o un array. Bueno, aquí lo que nos están indicando pareciera que es un array que podríamos también implementar con un array list. Listo, entonces aquí el método premio mayor va a recibir como parámetro de entrada un array normal. Listo, entonces un array de tipo asistente. Entonces aquí le vamos a enviar supuestamente pues para acá, para los casos de prueba, arreglos de tres asistentes y él ya nos va a recorrer ese arreglo y nos va a cambiar dependiendo de si el valor es par o impar el dato miembro llamado premio, ¿sí? Este dato nos lo va a devolver y tendríamos que imprimir entonces esto, salida esperada. Lo que me queda la duda acá es el número del ID, porque nosotros le enviamos acá en el arreglo, pues deberíamos enviarle el número del ID, pero él aquí nos está devolviendo en la salida el primero, el asistente 0 tiene el acceso al premio mayor porque es par. Segundo, el asistente 1 tiene acceso al premio menor porque es impar, y el tercero, el asistente 0 tiene acceso al premio mayor porque es par. Listo, aquí vemos que también comienza mayor 1 y menor. Listo. Y acá mayor, todos son entonces comienza 0, 1, 0. No sé, ahí tendría la duda entonces
al momento de imprimir el asistente, este número, este dígito, ¿qué lógica tendría? Entonces, entrega, sube a la plataforma un archivo con nombre asistente.java. Este nombre debe respetarse, dado que si no se nombra de dicha manera, no se tendrá en cuenta para la calificación del reto. Importante, los métodos deben llamarse exactamente igual a como se muestra en el ejemplo de la estructura del código. Y como punto número 3, las salidas deben ser tal cual se muestran en los casos de prueba. De lo contrario, el sistema no lo reconocerá. O sea que aquí simplemente habría que ir intercambiando el 0 del 1. Listo, no habría que imprimir el ID. Entonces vamos a proceder a codificar nuestra clase. Entonces, estando en NetBeans, vamos a proceder a crear nuestro proyecto. Voy a dar clic en donde dice File, New, Project. Escojo la opción Java with Ant. Aquí en la parte derecha en Projects. Esto es en categorías y en Project coloco Java Web Application. En la parte de proyecto seleccionamos Java Application. Le damos Next. Y el nombre del proyecto vamos a colocarle Estadio. Le damos que cree la clase principal para hacer la prueba y le damos Finish. Una vez cree nuestro proyecto con la clase principal, que ya vemos que no lo creó, entonces proyecto estadio, paquete estadio, y dentro del paquete tenemos la clase estadio Java. Lo que vamos es a proceder a crear la clase que nos están solicitando con el mismo nombre que nos indican, que se debe llamar asistente, ¿cierto? Entonces la clase se debe llamar asistente.java. Entonces vamos a NetBeans, le damos aquí, nos paramos en el paquete, le damos clic derecho, New Java Class, y vamos a solicitar que nos cree la clase asistente. Sabemos que es con A mayúscula y simplemente damos todo por defecto acá, le damos Finish. Entonces una vez le damos Finish, ya él no crea la clase sobre la que vamos a trabajar. Lo que voy a proceder entonces es a mapear la definición de la clase que nos indican en el documento, en el, a colocar entonces todos los datos miembros, a definirlos como nos indican acá, o sea, esto es la firma y cada uno de estos métodos. Listo, entonces tenemos private int asistente y de asistente, tenemos private string nombre asistente, private int número asiento y private int private string premium. Listo, procedemos entonces a crear o a definir nuestros métodos constructores. Public asistente nos dice que no va a recibir ningún parámetro. Sabemos que los métodos que se llaman igual que el nombre de la clase son los constructores. Entonces este va a ser un constructor y este otro va a ser otro constructor. Public asistente, este sí nos va a recibir datos por parámetros, va a tener parámetros de entrada, un id asistente, un entero, un string nombre asistente, nombre guión bajo asistente, un entero número asiento, un string premium. Entonces procedemos acá a crear el cuerpo de nuestra clase. Sabemos entonces que este va a ser el constructor. Simplemente lo que hacemos es que vamos a ir llenando, dándole valor a los datos miembros de la clase de asistente, this, nombre asistente, llévele nombre asistente, this punto número asiento, llévele número asiento, y this punto premio, llévele premio. Listo, entonces este sería correspondiente a la definición de este método. Vamos con el siguiente método, que es public. Recibe como parámetro el arreglo de asistente, se llama premio mayor. Recibe como parámetro este arreglo asistente
lo vamos a llamar asistente y va a devolver el mismo el arreglo, un arreglo de tipo asistente. Vamos entonces a definirlo acá, public. Entonces va a devolver, este es el dato que va a devolver, eh, un arreglo de asistente, arreglo de tipo asistente, lo vamos a llamar premio mayor. Entonces si como parámetro de entrada un arreglo asistente en minúscula, y aquí vamos a implementar la lógica que nos están diciendo. Entonces sabemos que los arreglos tienen una propiedad que se llama length, que es el tamaño. Entonces simplemente lo que podemos hacer es que podemos hacer un ciclo for desde cero. Sabemos que los arreglos comienzan, el primer elemento está en la posición 0 y menor hasta asistente punto la propiedad que nos da el tamaño, ¿sí? Y aquí, entonces dentro de este ciclo for, el asistente, vamos a ver si aquí lo que nos falta aquí nos sobra esto. Entonces el ciclo for desde 0 y menor que el tamaño de los elementos del arreglo asistente, incrementamos. Lo que vamos a ver es a ir cambiando el valor de la variable premio dependiendo de si el asiento, entonces colocamos aquí asistente en su posición y vamos a ir recorriendo cada uno de los elementos de i. Módulo sabemos que nos va a devolver el residuo de hacer una división, de dividir un valor entre dos. Entonces si el residuo va a ser 0 significa que el número es par. Entonces lo que vamos a decir es si esto es igual a 0, ¿qué vamos a hacer? Aquí lo que vamos a hacer es que adis o asistente, más bien asistente, no sin asistente, en su posición y que apunta a el dato premio, le vamos a llevar mayor. Aquí sabemos que es con doble comilla. Bueno, vamos a mirar acá. Bueno, vamos a mirar al operador de tipo para tan asistente second. Y vamos a return asistente, un asistente, para que nos elimine este error acá. Y aquí vamos a mirar. Bueno, aquí nos está indicando como no estamos accediendo a qué elemento. Aquí lo que vamos a ver es a número asiento. Entonces aquí que vamos a hacer entonces es dividir, o sea, sacarle el residuo de lo que tiene el valor número asiento entre 2. Si es 0, entonces es un valor par, y si no, entonces porque es impar, y le damos a premio asistente en su posición y punto premio lleve de menor, correcto. Listo, entonces una vez recorrido todo el arreglo de asistente, ya tendremos, dependiendo del número del asiento, tenemos entonces ya definido el valor de el dato premio y lo retornamos. Eso es todo. Entonces aquí vamos a proseguir con los otros métodos. Vamos con el get id asistente. Entonces in get id asistente, logger entonces no recibe ningún parámetro y simplemente retornan id asistente, la variable a cual fue estamos definiendo. Get id asistente, set id asistente, entonces no devuelve nada, void set id asistente,
vamos a recibir un entero asistente, y lo que hacemos simplemente a this.id de asistente le llevamos el valor que recibimos como parámetro. Proseguimos con get nombre asistente, va a volver un string, no recibe como parámetro ningún valor, y return this.asistente, nombre asistente, this nombre asistente. Entonces get nombre asistente, set nombre asistente, void, no devuelve ningún valor, set nombre asistente. Entonces aquí va a recibir como parámetro entrada en string nombre asistente, nombre asistente. Entonces this punto nombre asistente, lleve el nombre asistente. Vamos con get número asiento, va a volver un entero, get número asiento, no recibe ningún parámetro, y return número asiento, this número asiento. Continuamos con set número asiento, void set número asiento, se como parámetro entonces un entero llamado número asiento, le llevo número asiento. Por último, entonces tenemos un get premio, nos va a devolver un string get premio, no recibe ningún parámetro, y aquí vamos a volver un return premio, return, bueno, return de premio, entonces es el dato miembro. Aquí creo que entonces todo es con listo, no, solo entonces en los sets es donde utilizamos el this, que simplemente entonces vamos en los get, como no tenemos confusión porque no envía ningún parámetro, entonces simplemente devolvemos solo la variable sin el this, pues, aunque lo podríamos hacer también así, return asistente. Listo, entonces aquí ya tendríamos todo nuestro clase ya implementada, la que nos están solicitando. Ahora vamos a definir nuestra clase principal estadio para poder probar. Listo, entonces grabamos acá, pasamos para estadio Java, y aquí lo que vamos a hacer es, vamos a importar primero la librería java.util.scanner y la librería array java.util.array. Lo que vamos a hacer es dentro de nuestro método principal definir entonces una variable tipo asistente, o sea, de la clase que creamos, vamos a llamar asistente 1, asistente 1. Entonces, como en el principal yo lo que quiero es hacer que pida un número variable de objetos tipo asistente para llevarlo a un arreglo, o sea, quiero leer entonces por parte de teclado que nos digite cuántos asistentes van a ingresar. Eso para que no pues quede quemado solo a 3 el número de asistentes que vamos a pasar por arreglo. Entonces le decimos que ingrese la cantidad de asistentes a ingresar y lo capturamos en un entero. Vamos a llamar count asistentes. Count asistentes. Llévele lo que... bueno, aquí primero tenemos que definir entonces los datos tipo escáner para la lectura por teclado. Escáner dato para datos enteros. Le doy new. Creamos el objeto scanner system.in y creamos otro objeto para datos de string, de cadena de caracteres. Vamos a darle dato L para datos líneas, new scanner system.in. Listo, entonces una vez tenido
tengo ya los dos objetos creados. Voy aquí entonces a capturar por teclado un valor entero para guardar la cantidad de asistentes, y ya con esa cantidad, bueno, aquí sabemos que es dato punto y coma. Listo, una vez tengamos entonces esa cantidad, lo que vamos a hacer es crear el arreglo tipo asistente. Sabemos que un arreglo en Java se crea primero definiendo el tipo de dato que va a contener el arreglo. Entonces el tipo de dato va a ser de la clase que acabamos de crear, ¿cierto? Que es asistente. ¿Sí? Tipo de dato. Luego colocamos entre corchetes y seguido colocamos el nombre que le vamos a dar al arreglo. Vamos a llamar el prueba de asistentes. Y de una vez lo creamos, como ya tenemos la cantidad, porque un arreglo, esa es la diferencia entre un arreglo y un array list en Java. Un arreglo siempre lo tenemos que crear con una cantidad ya definida de elementos. Entonces para eso capturé aquí en asistentes cuántos asistentes vamos a ingresar para poder aquí, en el momento que lo cree, sabemos que lo creamos con la palabra new. La palabra reservada new nos crea nuevos objetos. ¿De qué tipo? Le vamos a decir de tipo asistente, y que va a ser un arreglo con, ahí de una vez con qué cantidad de elementos, con asistentes, y ya nos falta el punto y coma. Entonces con esta sentencia ya sabemos, debemos saber o tener muy claro qué es un arreglo. Para repasar, entonces un arreglo es un conjunto de elementos que van a estar ubicados cerca, o sea, consecutivamente en memoria, de elementos de un mismo tipo. ¿Cuál va a ser el tipo de elementos del mismo tipo? El tipo asistente, que ya es una estructura de datos que ya nosotros hemos definido en la clase asistente. Entonces este arreglo que se llama asistentes va a ser de este tipo de asistente. Listo, aquí lo que creamos es nuevo tipo es. Ya teniéndolo creado, lo que podemos hacer es con un ciclo, no, le voy a hacer un ciclo for. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es definir en un ciclo for, vamos a leer los datos. Entonces lo que vamos a hacer es en un ciclo for, ya sabemos que int desde i, desde 0 hasta, o desde 1 lo podemos hacer porque eso es simplemente la cantidad de elementos que vamos, ya tenemos aquí la cantidad de elementos que es asistentes, y mientras i menor o igual, como comenzamos en 1, entonces i menor o igual a count asistentes y más, para incrementar, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir leyendo entonces los datos. Tenemos que leer un ID, vamos a crear entonces acá un ID, pero entonces primero le vamos a solicitar al cliente o al usuario que ingrese por teclado, digite el ID del asistente. Lo capturamos con el objeto dato int. ¿Listo? Luego capturamos el nombre asistente. Entonces vamos a crear un dato. Primero entonces solicitamos por teclado digite el nombre del asistente. Nombre del asistente. Como es un string, lo va a capturar con dato L. Llamémosle dato L punto next line. Sabemos que el line nos sirve para capturar cadena de caracteres, toda una línea. Una vez lo tengo aquí, solicitamos entonces el siguiente dato, que sería número de asiento. Entonces solicitamos número de asiento, lo capturamos con entero. Entonces creamos una variable de tipo entero in asiento, le llevamos dato.nestIn, capturar entonces por teclado el dato del asiento, y el premio todavía no lo vamos a definir, ¿cierto? Entonces simplemente aquí
nos están diciendo que pasemos premio, entonces lo vamos a pasar vacío porque todavía no lo hemos definido. Lo podemos hacer así. Entonces, ya teniendo los datos, lo que podemos hacer es instanciar aquí en asistente 1, que ya tenemos creado, pues declarado que es de tipo asistente. Lo que podemos hacer es, ahora sí, crear el objeto. Asistente 1, ¿con qué creamos el objeto? Con new, el tipo del objeto, asistente, ¿cierto? Que es el constructor, es el método que se llama igual. ¿Y qué vamos a pasar? Vamos a pasarle cada uno de estos datos, o sea, el ID, que es el ID asistente, el nombre, el asiento, y que como premio no lo hemos llamado, vamos a darle un carácter así, un string vacío. Con esto entonces creamos el asistente. ¿Qué hacemos? Ese asistente, una vez creado, lo tenemos que almacenar es en el arreglo. ¿En cuál arreglo? En el arreglo que creamos de este tamaño, ¿cierto? Entonces aquí, ahí sí lo que vamos a tener que hacer es, como yo comencé aquí desde 1 y los arreglos se acceden desde 0, lo que voy a hacer es más bien modificar acá el 0 para de una vez utilizar ese índice también para acceder a cada uno de los elementos del arreglo y llenar y llevarlos allá. Listo, entonces menor, le di menor a cantidad asistente y más, entonces nos sirve. Listo, entonces acá lo que digo es a asistentes en su posición y cuando i vale 0, en la posición 0, cuando i vale 1, en la posición 1. Vamos a llevar ¿qué? Vamos a llevarle asistente 1. Listo, los datos que ingresamos. Entonces ahí ya con esto llenamos el arreglo de asistentes. Como ya tenemos el arreglo de asistentes, lo único que tenemos que hacer es llamar acá entonces a nuestro método premio mayor. Entonces se lo vamos a asignar, vamos a crear otro arreglo de respuesta de premio, lo voy a crear acá también. Entonces no, o él igual nos lo devuelve aquí tenemos el arreglo asistentes, entonces le vamos a decir que asistentes, el mismo arreglo, asistentes, llévele premio mayor. Bueno, tenemos que decirle cuál es el objeto que lo hace asistentes, que es el mismo, punto asistentes, punto premio mayor. No, qué pena. Aquí lo que podemos hacer es el objeto, es el que tiene que llamar. ¿Cuál es el objeto? Asistente 1. Asistente 1, vamos a decir que punto premio mayor y que le lleve el arreglo de asistentes, que lo que nos devuelva, pues lo vuelva nuevamente en él. Asistente 1 nos dice aquí que no puede que no haya sido inicializada, entonces vamos a llevarle aquí primero, inicializarlo acá con datos. Listo, lo inicializamos en nulo. Esto lo que hace es inicializarlo. Tenemos un método que es cuando no recibe parámetros, lo que hace es llenar esos valores nulos. Entonces aquí ya, para evitarnos este error, listo, inicializamos. Pero entonces ya aquí él nos va a devolver el arreglo ya con los datos del dato premio ya pues calculado. Entonces lo que hacemos es, nos están solicitando que una vez ejecutado el programa, porque nos dice aquí que consiste, depende de tanta ganarse el premio mayor. Aquí nos dice, implemente un método llamado premio mayor, el cual recorra el arreglo de asistentes y cambia la variable premio por mayor. Listo, o sea, solo mayor. Pero entonces al final tenemos que dar estas salidas. Lo que pasa es que esta salida la vamos a implementar entonces con el método getPremio. Y en getPremio le vamos a agregar todo esto. Listo, todo esto, porque mire que solo premio debe tener la palabra es.
la palabra mayor. Entonces yo lo que voy a hacer es acá en la implementación de getPremium. La lógica se implementará más bien en la clase principal. Si de pronto el CodeGrade no valida la salida, necesita que se envíe todo el string que están mostrando en el ejemplo desde aquí, desde getPremium. Entonces se hará lo que se hará fue cambiar la lógica para que se agregue el string. No sé, entonces aquí lo que podríamos hacer es, porque si la salida que nos están diciendo es que retorne todo este dato, lo podemos hacer desde el principal, pero entonces no sé el CodeGrade si nos validaría eso. Yo voy a hacerlo desde el principal y habría que mirar, entonces montando a CodeGrade a ver si nos da. Entonces aquí lo que haríamos es recorriendo desde un ciclo for, desde nuevamente y desde 0 y menor que asistentes. Bueno, ya sabemos que, bueno, asistentes.len, que también es una asistentes.len y más, ¿qué vamos a hacer? Vamos a imprimir estos datos. Entonces simplemente va a decir el asistente, que lo que vamos a hacer, voy a hacer aquí a j, llévele y módulo 2. Listo. Entonces aquí esto es para imprimir simplemente el dato aquí del asistente, porque eso va a cambiar de 0 a 1, 0 a 1. Entonces cuando listo, lo que el asistente, aquí entonces le damos más j, que vamos a hacer, que dice tiene acceso al premio. Aquí sería entonces el dato que está en asistentes en la posición i, que apunta en el campo premio, al dato premio. Listo, entonces aquí con esto él ya nos imprimiría. Bueno, vamos a mirar acá que nos está dando un error. Bueno, qué pena, aquí es punto y coma. Aquí entonces j no lo hemos declarado, entonces vamos a declarar a por fuera que sea un entero int j de 0 para que lo inicialicemos de una vez. Y aquí entonces aquí nos está diciendo que premio tiene acceso a privado bueno, entonces aquí lo que no podemos hacer es desde premio así, entonces lo que tenemos que hacer es utilizar asistentes get premio. Sí, entonces con esto ya, ¿por qué? Porque como la variable fue declarada private, no podemos acceder desde otra clase directamente a la variable. Entonces lo tenemos que hacer por medio de este getPremium. Entonces sabemos que por defecto este método, cuando no se le coloca un modificador de acceso, no es private. Yo creo que debería ser protegido, porque tampoco debería ser público pues para hacerlo desde cualquier parte. Entonces yo creo que es protegido. Cuando es protegido, entonces mire que sí podemos acceder desde bueno, entonces aquí entonces lo que vamos a hacer no es a una variable sino a la función o al método getPremium. Entonces aquí entonces estamos diciendo que el elemento i, o sea, en las reglas elemento i, o sea, si estamos en el 0, asistente sub 0, el objeto asistente de la posición 0 del arreglo asistentes, que la variable premio, porque premio lo que hace es devolvernos el valor de premio. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es grabar y probar entonces ya los datos de prueba para mirar a ver si nos da los que nos indica. Entonces le vamos a dar clic, nos va a pedir entonces los datos. Aquí nos dice que digite la cantidad de asistentes a ingresar. Entonces yo le voy a dar 3 inicialmente, que son los del ejemplo. Entonces aquí vamos a darle la ID del asistente 0, Pedro y número 14. Entonces la ID del asistente 0, Pedro y a 114.
el asistente 1, Elena, y puesto 27, aquí nos dice que el asistente 2 es Selena, y puesto 30. Entonces nos dice el asistente 0 tiene acceso al premio mayor, el asistente 1 tiene acceso al premio menor, el asistente 0 tiene acceso al premio mayor. Aquí me tocaría entonces darle un espacio aquí y entiende también para que nos muestre mejor los datos. Vamos a grabar y volvemos a probar con el segundo ejemplo, que sería este. Entonces vuelvo y corro, digito la cantidad de ingresar 3, digo que Camila, bueno, el ID es 0, Camila, la 138, asistente 1, Nelly, y 145, asistente 2, ID Margarita, a 157. Entonces nos dice el asistente 0 tiene acceso al premio mayor, el asistente 0 tiene acceso al premio mayor, el asistente 1 tiene acceso al premio menor, el asistente 1 tiene acceso al premio menor, y por último el asistente 0 tiene acceso al premio menor. Listo, entonces con este nos da la salida. Vamos para el tercer ejemplo, nuevamente lo corremos, vemos que 3, Paulina, bueno, el ID es 0, nombre Paulina, número 106, y de asistente, entonces el segundo es el 1, Antonio, número 112, y vamos con el asistente 2, dice Mauricio, y la número 150 y número 157-58. Bueno, aquí sí, la verdad, pues yo creería que se equivocaron y aquí sería 58, no los datos. O 57-58 es el dato completo. Yo le voy a dar el dato completo 57-58. 57-58, que debería ser par, entonces todos deberían ser premio mayor. 0, el asistente 0 tiene el premio mayor, el asistente 1 tiene el premio mayor, el asistente 0 tiene acceso al premio mayor. Tiene acceso al premio mayor, mayor y mayor. Listo, entonces ahí vimos que nos dio. Espero hayan entendido el ejercicio. Nos vemos en el próximo reto.